Primera de Corintios, gloria al Señor. Capítulo 12, versículo del 12 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante. La palabra de Dios, ¿verdad? Se lee a nombre del Padre. Cuando lo tengan me dicen un amén gigantesco, amén. La palabra del Señor, ¿verdad? Se lee a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por uno solo el Espíritu, uno solo el Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Voy a leer en la nueva versión internacional. Y dice de esta manera: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? No soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, ¿cómo no soy ojo? No soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Aleluya, que el Señor, aleluya, siga bendiciendo esta palabra porque es bendita de forma. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Hay una gran diferencia en que en esta mañana nosotros tenemos que marcar una diferencia, una separación entre ambas cosas, porque ambas cosas, aunque parecieran ser las mismas, no lo son. Luis Raúl, ¿de qué estás hablando? Bueno, estoy hablando de talentos y de función. Hay una diferencia entre ser funcional o tener talento. Tener talento habla de cualidades, habla de la persona en sí. Pero que yo tenga talento, gloria al Señor, que yo tenga cualidades, que yo tenga diferentes dones, no hace que yo sea funcional. Interesante esto por demás. ¿Por qué? Porque yo puedo tener lo antes dicho, habilidades, capacidades, pero si no lo uso de una manera correcta, en vez de ser de bendición para mi vida, acarrea maldición para mi vida. Ahora bien, una persona puede carecer de talentos, carecer de dones y ser funcional. Aleluya. ¿Por qué? ¿Qué hace? Esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacer en esta mañana. ¿Qué hace que una persona sea funcional? Dos cosas. Número uno, se deja guiar. Aleluya. ¿Qué hace que una persona sea funcional?
Es una persona que se deja guiar, se deja dirigir. Y número 2, es una persona que está haciendo de bendición a otros. Así que yo en esta mañana, yo puedo tener talento, yo puedo tener las cualidades perfectas de un hombre o de una mujer de Dios. Yo puedo tener dones, el don no habla de mí, habla de Dios. Ahora bien, ser funcional es muy diferente, porque ser funcional es nosotros tener la humildad de nosotros saber que sin Cristo nada somos. Que sin el Espíritu Santo del Señor nada somos, nada podemos hacer. Ahora bien, aleluya, Dios, aleluya, lo que quiere en la vida de cada uno de nosotros, más de Él usarlos, porque Él quiere usarnos a cada uno. El Señor desea, y escuche esto bien, el Señor desea usarnos a cada uno de nosotros sin excepción de persona para su gloria. Él ha depositado sobre nuestras vidas poder, autoridad. Y este poder y esta autoridad se manifiesta cuando yo sirvo a otro. Este poder y esta autoridad se manifiesta cuando yo reconozco, gloria al Señor, que yo estoy siendo guiado bajo el Espíritu Santo del Señor. Hay una gran diferencia en esto, porque el Señor lo que quiere para nuestra vida es que nosotros seamos funcionales. Es que nosotros seamos funcionales. Es que nosotros nos dejemos usar, aleluya, por la presencia del Espíritu Santo del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, la palabra dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay algo que tenemos que entender en esta mañana, y lo siguiente: que la identidad de una persona es muy importante para su diario vivir, porque aquella persona que no sabe cuál es su identidad, que no sabe que puede ser influencia para otra persona, aleluya, cualquier viento lo mueve. Dame Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 8, la palabra del Señor dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es más, aquella persona, gloria al Señor, que no sabe que es falto, porque aquella persona que no es funcional, que no se está dejando usar por el Señor, porque yo puedo tener talento, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta hermosa mañana es la siguiente: me fatigué. Es la siguiente: ese talento, ese don, esa capacidad que yo tengo, ¿la estoy usando para el reino de Dios? ¿La estoy usando, aleluya, como un organismo, como un solo cuerpo? La identidad es tan poderosa en nuestra vida, porque la identidad tiene varias cualidades. Entre ellas, somos funcionales, y cuando nosotros traducimos la palabra funcional, lo que significa es ser útil. Así que la identidad de una persona, aparte de lo que es la imagen, es lo que la persona carga por dentro. Porque yo me puedo ver bien desde afuera, estilo fariseo, pero por dentro yo puedo ser un sepulcro blanqueado. Jesús era directo en cuanto a eso. Jesús fue directo en cuanto a la identidad de la persona. Jesús le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera nosotros nos podemos ver bien, nosotros podemos disimular bien, nosotros podemos vestirnos de la manera en que nosotros queramos, y yo puedo disimular aquello que yo estoy cargando por dentro. Yo puedo disimular el sufrimiento, yo puedo disimular la escasez en mi vida, pero cuando pasa la prueba, la adversidad, gloria al Señor, hace que aquello que nosotros cargamos por dentro salga por fuera. Nuestra identidad es sumamente importante para la vida de cada uno de nosotros, porque nuestra identidad será probada. Básico, cuando vamos a las Escrituras,
vemos, ¿tú sabes cuál es el problema de esto? Que tú y yo podemos cargar con la bendición de Dios. Tú y yo podemos cargar con la gloria de Dios, con la identidad que solamente nos puede definir a nosotros como hijos de Él. Pero tú sabes cuál es la gran diferencia, que cuando a ti te ofrezcan, algo a cambio de lo que tú tienes, tú tienes que tener la postura correcta para decirte, mira, lo que el Señor tiene para mí es mucho mejor. Dame Biblia, Luis Raúl. Cuando vamos, esta conversación que estuvo Jacob con Esaú, Esaú cargaba con la bendición de Dios. Primogénito cargaba con la bendición, gloria al Señor, que los primogénitos tenían. Pero tuvo hambre. Y la hambre hizo que la identidad maquillada por fuera hiciera que aquello que cargaba por dentro, porque es que la gente podrá decir muchas cosas de mí y de ti también. La gente te podrá pintar como hijo del diablo, pero también te podrá pintar como hijo de Dios. Pero solamente tú sabes quién tú eres por dentro. Solamente tú sabes cuando se cierran las puertas de tu hogar. Solamente tú sabes cuando tú te miras al espejo. Solamente tú sabes cuando tú reflexionas y cuando tú te sientas. Solamente tú sabes. Aleluya. Y nosotros podemos decir que nosotros tenemos un discernimiento que viene de parte del Espíritu Santo y es la realidad. Pero hubo un Judas dentro de los 12. Que los 11 que estaban alrededor de él no se dieron de cuenta quién era él, mas sin embargo Jesús siempre supo. Caminaban con el maestro, caminaron con Jesús, pero a la hora de su identidad ser probada, lo vendió. De la misma manera en que en Génesis muestra cómo Esaú vendió su primogenitura por un plato. La bendición que está sobre nuestra vida, nosotros podemos maquillarla de diferentes maneras. Pero cuando nosotros somos probados bajo el fuego, tenemos que tener nuestra identidad como es. Porque hay gente, hermanos, que sabe lo que tú cargas y algunas veces nosotros no podemos identificar lo que nosotros cargamos. Hay hijos del diablo que saben lo que tú cargas de parte de Dios. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces pasamos por alto aquellos que el Señor ha depositado sobre nuestra vida. Aleluya. Y Raúl, ¿pero cómo tú dices eso? Bueno, Jacob, traducido, es usurpador, pillo. Mas sin embargo, Jacob tú pudo identificar lo que en Esaú estaba y que Esaú no pudo abrazarlo y darle el cariño que se merecía, la bendición que él cargaba. Y la gente velará, la gente te observará y la gente estará dispuesta a dar lo que sea para quitar lo que tú cargas por dentro. ¿Saben por qué? Porque ellos no saben que ellos también pueden cargar de parte de Dios la bendición que tú cargas. Pero ellos quieren hacerlo de una manera incorrecta. Le ofrecieron un plato de comida a cambio de su bendición, de su primogenitura. Y nosotros conocemos la historia de allí en adelante. Si hay algo que el Señor hace en nuestra vida, y es que aunque nosotros cometamos el error más grande, el Señor nos perdona de la misma manera en como el Señor le cambió el nombre a Jacob. Aunque fue pillo, aunque mintió, aunque usó a su madre para mentir también y engañar a su padre, el Señor lo transformó. Se le apareció en el monte. Ya no te va a llamar a Jacob, te llamará Israel.
Sigue siendo, aleluya, la misma identidad del Rey. Sigue siendo la misma bendición para nuestra vida. El Señor es el único que puede cambiar nuestro nombre. ¿Por qué esto es importante? Porque aquellos que sabemos lo que portamos de parte de Dios, sabemos que aunque los vientos sean contrarios, el Dios que los manda a callar sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios que mandó a callar los vientos cuando estaban en la barca. Sigue siendo nuestro mismo Dios. No cambia, gloria al Señor, aleluya, no se vende. Sigue siendo el mismo Dios porque la identidad de Dios es amor. Y cuando Él sabe que sus hijos están en peligro, Él mandará a callar los vientos. Mandará a callar las tormentas. Le hará frente, gloria al Señor, a los vientos contrarios. Sigue siendo el mismo. El mismo que te abraza, aleluya. El mismo que te bendice. Sigue siendo el mismo que se le sigue parando de frente al enemigo y decirle, mira, ya yo te vencí. Él tiene la marca del Espíritu Santo, no lo puedes tocar. Nosotros tenemos que saber lo que nosotros cargamos de parte de Él. Y cuando nosotros sabemos cuál es nuestra verdadera identidad, sabemos el Dios que nosotros le servimos. Que aunque el enemigo tratará de tocar mi cuerpo, aunque el enemigo tratará de opacar mis sueños, mis metas, que aunque el enemigo tratará de destruir a mi familia, Jesús dijo, tu alma no tocará. Jesús le dijo, lo que tú cargas por dentro, esto significa lo que tú cargas por dentro, aleluya, por más guerra que nosotros veamos a nuestro alrededor, lo que tú cargas por dentro hace la diferencia. Podrán tocar tu cuerpo, aleluya, pero tu alma no la tocarán. No la tocarán. El que tiene identidad, vuelvo y repito, es el mismo que sabe, gloria al Señor, quién es el que controla las condiciones atmosféricas. Así que no temas de aquello que has de padecer cuando Jesús ha rogado al Padre para que nuestra fe no mengue. ¿Tú sabes por qué? La Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y una de las cosas maravillosas que Jesús hace para nuestra vida es lo que hace es fortalecer nuestra fe para que nuestra fe no mengue. Porque Él sabe que eso que Él depositó en tu vida puede con lo que tú estás pasando y mucho más. Él sabe que la identidad del Espíritu Santo que hay en tu vida, Él sabe que tú puedes con eso y mucho más, claro está, acompañado del Espíritu Santo del Señor. No podemos temer, no podemos huir, tenemos que hacer frente porque nosotros somos un organismo vivo. ¿Cuál es el tema de esta mañana, Luis Raúl? Organismo vivo. El organismo tiene varias funciones. Y yo se los quiero explicar en esta mañana desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué me dice la ciencia que es un organismo? Bueno, la ciencia dice que un organismo vivo se define a partir de su conjunto de características. Que estas características, dice la ciencia, que son observables y medibles. No por una sola propiedad aislada. O sea, que la ciencia nos está dejando saber a nosotros que el organismo vivo es aquello que se puede medir, que se puede ver y que trabaja en unidad. Esa es la ciencia. La biología dice
que un organismo vivo es un sistema químico organizado que mantiene su estructura, intercambia materia y energía en el entorno y es capaz de reproducirse y de evolucionar. O sea, que la biología nos está dejando saber a nosotros que un organismo vivo es un sistema que tiene una organización, que esa misma organización es capaz de intercambiar su energía cuando lo ve necesario. Y que esa energía que es compartida con los demás órganos es capaz de evolucionar y de transformar. Parece que la ciencia y la biología nos están predicando a nosotros. Hay unas palabras que antes de entrar a lo que es, las escrituras dicen que son importantes y que destaqué. Número 1. Un organismo vivo tiene características que son observables y medibles. Entonces, cuando yo escojo esto y yo lo transfiero al área espiritual y a lo que dice las escrituras, el apóstol Pablo dijo que nosotros somos ¿qué? Cartas abiertas. Ahí está hablando de lo que se puede observar, pero no de lo que se puede medir. Somos cartas abiertas que seremos señalados, juzgados, pero que saldremos victoriosos. Somos cartas leídas y esto significa que seremos probados para ver que eso que estás leyendo de ti es realidad. Oh, Espíritu Santo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana para definirnos de una vez y por todas es que tú cargas por dentro. 2. Un organismo vivo funciona en unión. De esto nosotros aprendemos que, como siempre yo he predicado, que nosotros siempre vamos a depender de alguien. Que un organismo vivo no trabaja solo ni sola. Tú sabes que también descubrí que de la única manera en que una parte de un organismo muere es cuando se separa. Pero que parte de la función de ese organismo es alcanzar esa área afectada. Un organismo vivo funciona en unión. Por eso Marcos capítulo 6 versículo 7 dice: Dios llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de 2 en 2 y le dio autoridad sobre espíritus inmundos. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, porque nosotros, aleluya, nos gustan las estrategias del mundo. Y las estrategias del mundo, aleluya, si nosotros las ponemos en valor, nosotros decimos: ¿y por qué Jesús nos envió de 2 en 2 y no las envió de 1 en 1? Sin 1 en 1 podemos alcanzar más. Esa es la lógica humana, porque la lógica humana te dice que si hay 10 y tú los divides en 2 partes, va a impactar 2 partes nada más. Y si tú lo divides en 1, impacta 10. Pero el problema es el siguiente, que nosotros en el camino del evangelio, que es poderoso, que el evangelio es poder, nosotros vamos a tener adversidad. Y que cuando yo tenga la adversidad, cuando yo mire para el lado, yo encuentre una mano amiga que yo pueda sostenerme. Esa es la función del evangelio. Yo siempre menciono esto mucho aquí, pero el evangelio es acompañamiento. Y Jesús los envía de 2 en 2 porque Él sabe que uno de los 2 en cualquier área va a flaquear, se va a debilitar, porque somos humanos. Y Él sabe, aleluya, como lo sabe todo, Él sabe que si uno se debilita, el otro lo puede levantar. Y sucesivamente.
No se compara a lo que la biología dice que es un intercambio de materia y de poder y de fuerza. La autoridad, y escuche esto bien, de un verdadero líder se demuestra en la unidad. Porque precisamente la unidad es el resultado de la autoridad. Como único yo soy influencia en un grupo de personas es cuando yo soy de bendición a otro. Yo no puedo ser influencia de una persona cuando yo camino solo y sola. Yo no soy influencia de esa manera, porque de la manera en que yo soy influencia a otros es cuando yo me deposito en otro. Cuando lo que yo cargo por dentro, yo quiero que esa persona también lo cargue, porque no es mío. 3. Un organismo vivo se multiplica cuando hay un intercambio capaz de reproducirse. Luis Raúl, pero reproducción significa cambio, significa que dejas de ser una cosa para convertirte en otra. Bueno, nosotros cambiamos de las tinieblas a la luz. Nosotros cambiamos de la muerte a vida. Así que un organismo vivo, aleluya, cuando tiene poder y tiene autoridad, es capaz de reproducirse en otro y en otro que se reprodujo, esa persona también poder reproducirse. Esto es una cadena. Esto es una cadena que hay un mando y ese mando es el Espíritu Santo. Ese es el capataz, la guía, el GPS, el Wi-Fi que no se va. Cuando se va la luz, cuando se va la luz. Así que un organismo vivo se multiplica cuando hay un intercambio capaz de reproducirse. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a las escrituras, el faraón se está volviendo loco. Y los consejeros del faraón van donde faraón. Y le dicen a faraón, tenemos un problema. Tenemos que hablar. Faraón, tenemos un gran problema. Danger, peligro. Es que los israelitas, el pueblo hebreo, son más que nosotros. ¿Qué hacemos? Oprímelos. Opriman al pueblo. Faraón, tenemos otro problema. Que mientras más los oprimimos, ay Dios mío, más se multiplican. Esa fue la conversación que tuvo Faraón cuando estaba oprimiendo el pueblo de Dios. Tenemos miedo, son más que nosotros, pero el pueblo del Señor no sabía que ellos eran más porque no sabían cuál era su identidad. Lo que dije al principio, pero los de afuera saben lo que tú cargas por dentro. Y el enemigo ve tu cualidad, tu talento, lo que tú cargas por dentro, y muchas veces nosotros no lo podemos ver. El faraón y sus consejeros dijeron, es que ese pueblo mientras más los oprimimos, más se multiplican. Y el faraón dio la orden y dijo, pues vamos a matarlos a todos los que nazcan de ahí para abajo. Pero lo que Faraón no sabía es que aquellos que Dios ha escogido, que Dios ha separado, Dios ha guardado. Y la muerte no es el pare. La muerte es el seda. Oh. La muerte causada dentro del cuerpo de Cristo es para que otros se multipliquen. Y los mataron. Siguieron matando a bebés. Mas sin embargo, el pueblo de Dios siguió vivo. Porque un organismo vivo, número 4, tiene la capacidad de evolucionar.
Cuando nosotros fuimos impactados por el amor de Dios, hubo un cambio en nuestra vida, hubo un proceso, hubo una evolución. Esta evolución hace que nosotros no seamos afectados por lo que hay por fuera. Porque la evolución empieza por lo que está por dentro. Lourdes. La verdadera transformación del ser humano que se somete a la voluntad de Dios es transformado de adentro hacia afuera. Aunque nosotros estamos viviendo en un mundo que se deja llevar por lo que hay por fuera, imagen, presencia, tú sabes, guille. Aunque vivimos en un mundo, gloria al Señor, de vanagloria, de avaricia, donde vale más lo que la gente diga de mí que lo que Dios diga de mí. Esa gente son parte del montón. Y yo estoy hablando de montón de una forma, no de una forma despectiva. Estoy hablando de una masa grande que hay, que se dejan llevar por aquello que está por fuera, sin saber que la verdadera transformación no es cuando yo me cambio de ropa, que la verdadera transformación es cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo choca con mi vida, porque Él fue el que chocó con nosotros no le buscamos. La palabra dice que Él nos amó primero a nosotros no le amamos primero a Él. Que la causa de nuestro amor hacia Él es porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos impactó, Él nos chocó, Él nos transformó, Él nos tumbó del caballo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 5. Un organismo vivo no sabe qué es la muerte porque es vida. Un organismo sabe, aleluya, porque es vida, porque aquellos que mueren no mueren, simplemente transicionan. Cierran los ojos acá y las abren allá. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. La palabra dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Aleluya. Si nos mantenemos unidos como un organismo, el enemigo no tiene parte ni suerte contra los hijos de Dios. No tiene parte ni suerte. Porque cuando nosotros nos mantenemos unidos, nosotros estamos imitando lo que Cristo dice: apartaos de mí. Nada podemos hacer. Entrando en la prédica de esta mañana, el apóstol Pablo está reprendiendo. Lo que nosotros estamos leyendo en el capítulo 12 de Primera de Corintios es una reprensión que hay contra los corintios. El apóstol Pablo entiende que tiene que enviarle una carta a los corintios porque hay un descontrol. Hay un mal manejo de dones y hay un mal manejo de talento. El apóstol Pablo le está dejando saber a los corintios lo siguiente: no hay un don más grande que otro. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios lo siguiente: no hay talento más grande que otro. En otras palabras, y si el apóstol Pablo Lourdes fuera puertorriqueño, el apóstol Pablo diría lo siguiente: no te eches guille porque eres de nada. Porque lo que tú cargas por dentro no es tuyo. Luis Raúl, por es que siempre se nos ha enseñado que el don es un regalo. Y si es un regalo es mío. Sí, pero la palabra dice que cuando Él venga, las lenguas cesarán. ¿Por qué? Porque es de Él. Como dice nuestro hermano Alexander, eso es prestado.
Y esa cualidad que Dios me da, esa identidad y ese poder, porque nosotros tenemos poder. No es para que yo me crezca, es para que yo me baje. Porque mientras más el Señor nos da, hay una discusión entre los discípulos, porque los discípulos eran como tú y como yo, peleones, ¿o no? Se enchismaban. ¿Es o no es? Y hubo una conversación de estrés, y dentro de esas conversaciones era, ¿quién es más grande que quién? Y Jesús le contestó lo siguiente: el que le sirva a otro. Yo me imagino que ellos no esperaban esa respuesta. Yo imagino que ellos esperaban que Dios dijera, bueno, si tú reprendes demonios, si tú haces milagros, si tú hablas en lengua, si tú danzas. El Señor le dijo, si tú sirves a otro, el más grande dentro de lo que es el reino del Señor es el que sirve. Esto carga una importancia porque el Señor está diciendo eso después de la muerte de Juan el Bautista. Y el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que no hay profeta más grande que Él, refiriéndose a Juan el Bautista. Pero después dice que aquellos que sirven son más grandes en el reino de los cielos. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es más importante para ti? ¿El servir o hacer otra cosa? ¿Qué es más grande para nosotros hoy? ¿En ser vistos por los demás? ¿O desde el silencio yo ayudar a alguien? ¿Qué es mejor? Ser funcionar, aunque nosotros pensemos que carecemos de ciertas cosas, pero nuestro nombre aparezca escrito en el libro de la vida, o que la gente hable de mí y diga, este es poderoso, este hijo de Dios, pero que cuando yo me presente delante de la presencia del Señor, el Señor me diga, apartado de mí, no te conozco, no sé quién eres. No sé quién eres. Eso sería terrible. Señor, reprenda, aleluya, el ataque del enemigo en contra de nuestra vida, ¿saben? El apóstol Pablo está dándole luz a la naturaleza de la iglesia. Le está diciendo, ustedes no son más grandes que nadie, ustedes son parte de un organismo, de un cuerpo. Ese cuerpo es el organismo vivo que la ciencia explicó fascinantemente, que la biología también la definió poderosamente, pero que el apóstol Pablo hace 1000 y pico de años atrás también lo había explicado. Cuidado, pero ¿cómo es que el apóstol Pablo está explicando algo miles de años atrás? Porque dentro de nosotros siempre va a haber un principio. Y tanto leyes como estudios, como otras cosas, tienen referencia. Miren lo que dice Primera de Corintios, lo que dimos al principio. Porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Que esa unión que vino, aleluya, a nuestra vida,
que hace que nosotros formemos un organismo vivo, que es la iglesia, es el cuerpo del Señor, hace que nosotros tengamos identidad y hace que nosotros seamos funcionales en su presencia. El apóstol Pablo estaba diciendo, ustedes no son un solo, aleluya, un solo miembro aislado, porque si yo me aíslo, muero. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios de la única manera en como ustedes se mantienen vivos es en unión. Por eso, la iglesia y el cuerpo del Señor se afecta cuando uno de los miembros se separa. Esa debería ser nuestro primer pensamiento. Ese debería ser nuestro sentimiento, tristeza. Porque así como una parte del cuerpo se duele, el cuerpo entero también. ¿O acaso cuando nos da infección de garganta no nos da fiebre? Porque el cuerpo entero se afecta. Pero esto es una de las estrategias que usa el cuerpo para contrarrestar, para mantener su temperatura. Así es la iglesia. Así es el cuerpo del Señor. Nos dolemos con los que se duelen. Nos reímos con los que ríen. Nos gozamos con los que tienen victoria, aunque yo todavía no he visto la mía. El organismo vivo se alegra porque somos parte de un mismo. Y la victoria que tú tienes sigue siendo mi victoria sigue siendo la tuya. Hace tiempito tuve una conversación con un pastor y ese pastor está pensando en comprar. Y yo le dije, yo me voy a unir a tu oración para que el que te va a vender ese edificio o baje de precio o te haga una buena oferta, pero yo voy a orar para que el Espíritu Santo no lo deje dormir. Pero eso se puede, eso no es malo. Bueno, estamos orando para algo a favor de lo que es el cuerpo de Cristo. Y esa persona, cuando yo le dije eso, él se sorprendió. Y yo le puse las manos en el hombro y dije, porque tu victoria sigue siendo la mía. Y mi victoria sigue siendo la tuya, porque número uno, yo no soy el dueño de la obra. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Porque la cabeza de la iglesia sigue siendo Cristo. El dueño de la obra sigue siendo Cristo. Y el que la mantiene viva sigue siendo el Espíritu Santo. Así que es a ese Espíritu Santo quien yo le dije, yo voy a orar para que el Espíritu Santo obre de manera poderosa como Él solamente lo sabe hacer en la iglesia. Luis Raúl, ¿qué significa? Que el cuerpo de Cristo se detiene cuando una mano le es quitada. No se detiene, pero se duele. ¿Qué significa, Luis Raúl? Que cuando la iglesia de Cristo, aleluya, no tiene una pierna, se detiene. No se detiene, pero afecta. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer en esta hermosa mañana es la siguiente. ¿Y si le quitamos la cabeza? ¿Ese cuerpo será funcional? Por eso es que nosotros no somos nadie. Nosotros no somos nadie sin
la presencia del Espíritu Santo. Nosotros somos funcionales cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. No hay otra manera, no hay otra función, no hay otra estrategia que nosotros podamos usar. No hay otra guía. No hay otro paracleto. No hay otro espíritu. No hay otra cabeza. Somos un organismo vivo que cuando uno de nosotros se duele, nos dolemos. Que cuando uno está pasando dificultad, nosotros tenemos que hacer lo inevitable para que esa persona no pase ese proceso solo, ni sola tampoco. Porque como Cristo es la cabeza, nosotros no podemos pasar por alto que el Señor dijo que aquellos que a nosotros le demos de comer, me lo están dando a mí. Que aquellos que nosotros vamos a visitar, estamos visitándolo a Él. Porque cada uno de nosotros portamos lo que es la presencia del Señor, tenemos identidad. Por eso es que el enemigo nos hace tanto daño, porque lo que nosotros cargamos y lo que Él ve en nosotros es la presencia de Dios. Lo que Él ve en nosotros, aleluya, es Cristo mismo resucitado. Y como mismo tentó a Jesús, nos tentará a nosotros también. Pero este organismo vivo tiene promesas que están implantadas, impregnadas en las Escrituras, que se nos dejó como un regalo. Y este regalo que Dios nos dio, aleluya, atiende las estrategias poderosas para nosotros vencer. Por eso Cristo dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos el libro más poderoso. Bueno, el apóstol Pablo lo definió como un libro vivo, como un libro eficaz, como un libro que es cortante como una espada. Porque la Biblia es la mayor estrategia y mayor arma que nosotros podemos utilizar y usar, no para hacer daño, sino para nosotros guardarnos y para nosotros protegernos. La Biblia protege, no, la palabra que está en la Biblia es la que protege. Porque la palabra que está en las Escrituras es Cristo mismo, el verbo hecho carne. Oh, aleluya. Somos un organismo vivo que cargamos poder, presencia, y que ese poder, que esa presencia que nosotros cargamos viene de parte del Señor, para que cuando alguien se duela en medio del pueblo, nosotros brindemos ayuda. Con esto voy cerrando. La cabeza del organismo vivo de la iglesia es Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 21-23 dice la palabra: sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué yo les quiero, el Espíritu Santo quiere llevar este mensaje en esta mañana? Porque todos nosotros somos importantes para Dios. Porque nadie es más grande que nadie y que cada uno de nosotros nos complementamos. Somos el mejor complemento. El mejor complemento para nosotros es el hermano. El mayor complemento para nosotros es la hermana. Porque somos el cuerpo de Cristo. Ustedes saben que hace poco nosotros y los líderes de evangelismo pusieron un retiro de líderes, ¿verdad? Y que en ese retiro de líderes se habló sobre el liderazgo. Y hubo una parte que yo le pedí prestada sin que lo supiera a Saimara. Y fue lo siguiente. En su presentación decía: vamos en una misma dirección. Cuando unimos capacidades que se van revelando en la fuerza y en el poder que Dios nos ha dado para seguir predicando y modelando el Evangelio. Hay varias cosas que el Señor quiere que nosotros portemos en la vida. Virtud, que seamos temerosos, que seamos hombres y mujeres de Dios y que no seamos avaros. Son las mismas virtudes, las mismas palabras que le dijo el suegro Jetro a Moisés. Porque Moisés no sabía trabajar en organismo. Y vino otro a decirle a él de la manera en cómo lo tenía que hacer. Pero dijo estas palabras: escoge a gente de virtud, temerosos de Dios, varones de Dios y que no sean avaros. Romanos capítulo 12 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. La misión sigue siendo la misma: amarnos con amor fraternal y predicar el Evangelio a toda criatura. El enfoque, la misión de este organismo vivo es seguir haciendo la voluntad de Dios. Y como mismo el Espíritu de Dios y como mismo el mismo Dios hizo que parara tormentas, vientos, tempestades, que tumbara muros, que abriera el mar. Aquel que hizo que resucitara a Jesús de entre los muertos, que abrió la tumba y que la tumba hoy sigue siendo vacía, sigue estando vacía, ¿saben? Todavía están buscando el cuerpo. No lo van a encontrar porque está a la diestra del Padre. Aleluya. Sigue siendo el mismo Dios. Hoy nosotros salimos de aquí
pompeado y pompeado, con fuerza y autoridad. Porque lo que nosotros cargamos por dentro es lo mismo, aleluya, que le hace frente a las tinieblas. Es el mismo que le dio la victoria a los discípulos y nos la da a nosotros también. Porque más que talentosos, el Señor quiere que nosotros seamos discípulos. Somos discípulos. Y el discípulo nunca deja de aprender. El discípulo es funcional. Porque el discípulo se deja enseñar. El discípulo se deja abrazar. El discípulo se deja ministrar. El discípulo se deja ayudar. Por eso es que ninguno de nosotros hemos dejado de ser discípulos. Todos somos discípulos de Dios. Él sigue siendo nuestro maestro.